Bueno, me llamo Daniel. Aprovechando que somos poca gente, si os parece, me gustaría hacer como si fuera una clase de filosofía. A mí las clases de filosofía me gusta que sean interactivas, porque la filosofía la hacemos entre todas y todos. Entonces, vamos a reflexionar un poco sobre conceptos básicos de la ética animal, porque al final lo que estamos haciendo es hablar o dar vueltas en torno a la ética animal y vamos a ver la introducción de la introducción de la introducción de lo que es la ética animal, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta posteriormente, aunque creáis que no tenga que ver directamente, pues me la podéis hacer, ¿vale? Porque se van a quedar muchas ideas en el tintero. Claro, si hablamos de ética animal, primero habría que preguntarse qué es la ética. Podéis contestar, aparte de las que están presencial, que si no la escucháis, voy yo a intentar replicar un poco lo que han dicho, lo que no, pero también online, Elena, si pueden activar el micro o si escriben por el chat, me lo transmites. Igualmente aprovecho, Elena, que si me voy de los 15 minutos a los 10, avísame y voy acortando, ¿vale? ¿Alguien sabe la diferencia entre ética y moral? La pregunta para empezar. ¿O cree saberlo? ¿O tiene una intuición sobre ello? Bueno, normalmente se confunde. Animaros, ¿eh? O sea, os he dicho, me gustaría que fuera una clase de filosofía, pero no es un examen de filosofía. Entonces, animaros. La filosofía se hace entre todas y todos. Bueno, normalmente utilizamos los conceptos de forma intuitiva y no está mal. Además, el contexto marca... Me voy a poner esto aquí. Muchas veces los debates o las discusiones normalmente son por malentendidos conceptuales. A lo mejor es que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho definir de qué vamos a hablar. Y normalmente muchas palabras en filosofía son polisémicas y depende del contexto van a cambiar del significado. Bueno, volviendo a la pregunta, si nadie se anima os digo un poquito. El origen que tienen, la etimología que tienen es bastante parecida, aunque uno venga del griego y otra venga del latín, pero son bastante parecidas. Ahora, el significado actual que se da es bastante diferente. La moral, que viene de costumbres, pero no cualquier tipo de costumbres, sino las costumbres que pueden incidir en, digamos, necesidades, intereses de otras personas. Porque si no, simplemente pues, serían costumbres que no dañan a nadie, no pasa nada, eso no entra dentro de la moral. La ética es una reflexión de segundo grado. Digo de segundo grado porque me imagino que habréis escuchado lo que es la moral crítica. Bueno, pues se puede reflexionar en primer grado sobre esa moral, esas costumbres, esos códigos sociales que hay en la sociedad. La ética va más allá. Es una reflexión de segundo grado. Es una reflexión, normalmente viene dada con principios, con un contenido un poquito más complejo, pero no por ello menos accesible. Y no por ello tampoco es más o menos que la moral, son planos distintos. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos, que es la introducción de la introducción de la introducción, es, bueno, la ética animal entonces trata un poquito sobre esa reflexión de segundo grado del vínculo animal-humano, pero de fondo siempre está la idea de la filosofía en general, pero la ética en concreto es útil. O sea, ¿para qué hablamos de ética animal? ¿Qué creéis? ¿Que la ética es útil? Bueno, antes se dice que no es útil. Que solo sirve para los que nos gusta y luego ser profesores y poco más, y escribir algún artículo. ¿Qué creéis? La ética es útil y en qué sentido? En la convivencia con la sociedad. ¿Eso tiene una utilidad? ¿Alguien más se anima? Pues efectivamente, depende de cómo interpretemos el concepto de utilidad. En la sociedad que vivimos, radicalmente capitalista, en el que todo hay que encontrar un sentido monetario, de mercancía, de utilidad para nuestras vidas, de estar haciendo algo que sea útil, que esto también nos encardina con otro tipo de reflexiones filosóficas. Parece que la ética no tiene utilidad. Pero fijaros, a mí me gusta dar un ejemplo de cuán importante es la ética. Pensad en los científicos, en los médicos del nazismo. Grandes científicos, grandes médicos. De hecho, se aportó bastante a la ciencia. Pero ¿qué pasaba? Que sin ética, sin una ética correcta,
las consecuencias fueron demoledoras. Por eso, la ciencia, para mí, tiene que ser una aliada de la ética y tienen que ir de la mano. No vale simplemente con hablar de la ciencia y entender la ciencia como un dogma. De hecho, en filosofía distinguimos lo que es la ética, que es lo contrario a los dogmas, porque en la ética reflexionamos sobre todo. Y en primer lugar, a mí me gusta es reflexionar y ser críticos con lo que uno o una defiende. Y así se avanza, viendo que, bueno, los argumentos que teníamos no eran tan buenos. Por eso no se trata de la verdad, sino de obtener buenos argumentos, intentar convencer. Me gustaría aquí aclarar que convencer es para mí una palabra muy positiva porque entra dentro de la democracia, no es imponer. Entonces, bueno, nos vamos intentando convencer, crear mejores argumentos. Así que hemos hablado de la importancia de la ética animal. ¿Cómo se construye esta relación de la que trata la ética animal? Esta relación, estos vínculos humano-animal. Bueno, pues en los seres humanos, en nuestra especie, que es muy peculiar, eso es así, es muy peculiar, bueno, casi todas las especies tienen lo suyo, pero mi punto de vista es que los seres humanos, los grandes primates, somos muy peculiares en muchos sentidos. Pues las relaciones que hemos construido al ser un ser altamente cultural, no los únicos, pero altamente cultural, pues viene de nuestras construcciones culturales religiosas. Vamos a poner el ejemplo de los cerdos, los perros y las vacas, ¿no? Hay religiones que, aunque se estén muriendo de hambre, nunca van a comer un cerdo. De hecho, hay historias sobre ello, de personas que van muriéndose de hambre, intentando refugiarse en otros países, le ofrecieron alimento de cerdo y no comieron, a pesar de que se estaban muriendo. Las vacas en India o los perros en Occidente es un tabú, porque no se consume. Otro criterio de cómo nos relacionamos o diferenciamos, de cómo nos vinculamos con otras especies, tiene que ver con esta, y es la simpatía o la compasión que tenemos. Por ejemplo, en el caso de las cotorras, voy a intentar aterrizar de vez en cuando en el tema de las cotorras, la diferencia que existe entre la simpatía entre los gorriones y las cotorras. O es mitad genético, mitad cultural. No sé si habéis escuchado hablar de los círculos de la compasión. Bueno, es una teoría, no, es una teoría filosófica con aportes biológicos, pero sentimos por una cosa que se llama principio de afinidad. Así funciona nuestro cerebro, uno de los miles sesgos y procesos psicológicos que tiene es el principio de afinidad. Y tendemos a simpatizar o sentir mayor compasión por aquellos que se parecen más a nosotros. Es decir, sentimos o tendemos a sentir más compasión por los mamíferos que, por ejemplo, yéndonos al extremo, que por los insectos. No está bien, no está mal, somos así. Lo que pasa es que también la cultura tiene mucho que ver en esto. Nuestra biología tiende a eso. Y el tercero es el uso o la explotación. Si los que hemos dicho son discrecionales, tirando arbitrarios, este ya es tremendo. Yo convivo con una galga, se llama Brisa. Brisa, durante su primer año, vivía explotada con galgueros. Lo curioso es que su protección jurídica no es la misma, no fue la misma que cuando yo la adopté. Cambió, siendo la misma perra. Ya no siquiera es la misma raza, la misma especie, no, la misma perra. Cambió su protección jurídica. Diferenciamos en ese vínculo simplemente por la utilidad que tiene para los seres humanos, igual que la explotación. Y un tanto pasó lo mismo con las cotorras, me imagino. Yo, la verdad es que el régimen jurídico de las cotorras no lo conozco, pero me imagino que cuando no eran catalogadas. Podéis intervenir cuando queráis, también online. Si podéis encender el micro, tenéis cualquier comentario. Me imagino, si no podría ser ejemplo de otra especie, me imagino que cuando no era catalogada como especie invasora, podría catalogarse como animal de compañía, quizás. Bueno, lo que cambió fue la percepción que teníamos sobre ellas, pero las cotorras siguen siendo cotorras. Claro, vemos estos tres criterios de cómo nos vinculamos y ¿os parece que están justificadas las diferencias que realizamos en ese vínculo con otros animales? Parece que no están justificadas, ¿verdad?
Es verdad que las cosas son más complejas de lo que parecen y donde vemos la arbitrariedad es cuando no hay ningún tipo de justificación, la discrecionalidad puede haberla, pero hay, digamos, otros criterios a tener en cuenta. Muchas de estos criterios dentro de la discrecionalidad es la disponibilidad o la convivencia con otras especies, pues también su forma de interactuar las otras especies con nosotros, varios criterios. Bueno, pues cuando esa relación vemos que no está justificada, y aquí introduzco el primer concepto, en filosofía, en ética animal, hablamos de especismo. ¿Suena el término especismo? ¿Alguien me podría dar una definición? Discriminación por especie. Discriminación por especie, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna definición o intuición de lo que es el especismo? Pues, efectivamente, es la definición más concreta y más sencilla de especismo. Habría que definir qué es discriminación. Bueno, eso da para muchos artículos y para libros. Pero a mí me gusta definirla de forma más divulgativa, que podamos intuir lo que hay detrás de ese concepto, que es hacer una diferenciación no justificada. No es una diferenciación, las diferenciaciones existen y a veces incluso son positivas para aquellos que diferenciamos. El ejemplo, no quisiera aquí crear el debate, yo estoy a favor de nombrar a las personas con discapacidad, porque para mí esa diferenciación puede llegar a ser, no es, pero puede llegar a ser una buena ética y unas buenas políticas públicas positiva para esas personas. Eso es un ejemplo. El término de especismo, que normalmente en ética animal no se suele reflexionar sobre ello de forma crítica, tiene dos problemillas. El primero de ellos, la primera objeción que hacen, la verdad es que a mí no me convence mucho, y es el que critican, reflexionan sobre el término especie. Y es verdad, no sé si hay alguna bióloga por aquí, el término especie en general, en los seres vivos, es difícil de catalogar muchas veces. Lo que ocurre es que cuando hablamos de animales en zoología, pues hay un criterio que la verdad es que nos sirve bastante y que no se discute mucho. Es el criterio de la reproductibilidad, de la reproducción, que no voy a decir ahora, pero en cuanto a los animales, la verdad es que, salvo alguna especie, no nos da mucha problemática. Así que en la ética animal a mí eso me parece que esa objeción es muy débil, muy débil. Tiene un trasfondo de verdad, pero es una objeción muy débil. Lo que ocurre es que hay una segunda objeción, hay una segunda crítica. Y aquí cuidado, porque esta sí que es muy interesante. Y es el propio concepto que teníamos de especismo, es una diferencia no justificada. Pero hay diferencias justificadas entre especies. Puede haberlas. En filosofía, en ética animal, si tuviéramos que diferenciarnos en dos bloques, están aquellos en los que no hay justificación ninguna para diferenciar entre especies, siempre que estos animales sean animales sintientes, el criterio sea la sintiencia, y otros que abogamos en que sí, hay más criterios, hay más capacidades, más cualidades de especies a tener en cuenta moralmente, éticamente. Ocurre que el especismo muchas veces sirve con la connotación emotiva que tiene, muy fuerte, sirve para evidenciar una discriminación que a veces es muy evidente. Entonces es un concepto bastante útil desde el punto de vista de la divulgación, de intentar convencer, de evidenciar esas diferencias. Lo que ocurre es que dentro del animalismo es un arma arrojadiza. Por ejemplo, yo me considero dentro de las etiquetas animalista, vegano, pero hay compañeras y compañeros que me dicen que soy especista, porque sí que creo en una graduación de la consideración moral. Seguimos. Claro, ¿hablamos de todos los animales? No, hablamos de los animales sintientes y vamos a reflexionar brevemente sobre qué es la sintiencia. ¿Creéis que sintiencia y sensibilidad es lo mismo? Bueno, pues son conceptos polisémicos que dependiendo del contexto, y son conceptos polisémicos y además
son conceptos duales, es decir, dependiendo si se utilizan en biología o se utilizan en filosofía, significan cosas distintas. Pero resumiendo, sensibilidad y sintiencia son cosas diferentes. ¿Las plantas sienten? Efectivamente, las plantas sienten. ¿Las plantas son sintientes? Las plantas no son sintientes. Ahí está la diferencia. Sensibilidad es la detección de un estímulo externo. Pero la sintiencia va más allá. La sintiencia, si podríamos, brevemente os voy a decir que no es un tema unívoco en el cual todos los autores y autoras están de acuerdo, pero la sintiencia, si tuviéramos que hacer una definición así como vaga o general, es la capacidad de tener experiencias subjetivas. Ahora, ¿qué son las experiencias subjetivas, ¿no? Entonces, las plantas no son sintientes, y esto es importante porque muchas veces en las legislaciones nos confundimos entre sintiencia y sensibilidad. De hecho, en la traducción que se hizo del artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, era sintiencia en inglés y aquí lo traducimos como sensibilidad. Uno también de los, antes de abordar mínimamente qué significa sintiencia o no, en ética animal nos dividimos también en los que creemos que sintiencia es el único criterio moral para guiar las políticas públicas y los que creemos que no, que es un criterio más, pero que hay otros criterios. Esto tiene que ver con la gradualidad. Por ejemplo, la autoconsciencia, por ejemplo, la unidad de conciencia, son varios. Entonces, si queréis, luego podemos hablar sobre ello. Y ya terminando, es qué significado tiene la sintiencia en la academia, en los artículos, en los libros, desde un punto de vista psicobiológico y filosófico. Y por tanto, ¿qué animales no humanos son sintientes? Bueno, pues aquí hay desde autores y autoras que indican que sintiencia es la expresión mínima. Por cierto, sintiencia se suele decir que es la conciencia fenoménica, que es esa capacidad de tener experiencias subjetivas, que en lenguaje coloquial es el menor nivel de conciencia que se puede tener, de experimentar la vida subjetivamente. Hay autores y autoras que indican que la sintiencia es este nivel mínimo. Ya voy terminando, Elena. Este nivel mínimo. Entonces, se siguen criterios de dolor. Y entonces, en cuanto... porque, por cierto, para identificar qué es sintiencia o no, no hay una regla de oro. Y ahí es problemática del debate, ¿no? No hay una regla de oro de, pues, si a través de estos experimentos o se comprueba a través de estos procesos es sintiente o no, bueno, es que hay varios. Y normalmente hay un conjunto de ellos para indicar si es sintiente o no. Normalmente está el indicador del dolor, pero esto no es siempre nos lleva a una evidencia científica sólida. Hay otros autores que nos dicen, para decir que un animal es sintiente se necesita al menos una conducta flexible. Y por tanto, se necesita un mínimo de razonamiento y un mínimo de memoria a largo plazo o a medio plazo, pero que no sea simplemente sentir el estímulo y siento estímulos como si fueran cosas que guardo en diferentes cajones, pero luego no hay un mueble, no hay un sentido de mueble, ¿no? En ese sentido de esa unidad de conciencia. Y hay otros autores que indican, bueno, es que se necesita cierta unidad de conciencia, unidad psicológica, si queremos llamarlo, para que se pueda hablar de sintiencia o para que haya una consideración moral relevante. Y de hecho, en la pregunta de qué animales son sintientes o cuáles no, también hay un largo debate, no solo sobre los insectos, sino incluso animales como cefalópodos, como los pulpos. Hay autores, como Nicholas Humphrey, que distinguen entre no sintientes, sintientes y sintientes. Los pulpos estarían en ese término medio, en el sentido de que sí pueden experimentar dolor, que tienen una capacidad cognitiva e inteligencia suficiente, pero que no demostrarían esa unidad de conciencia, esa unidad psicológica que se describe en la sintiencia. Bueno, esto es debatible, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con este concepto, pero que lo sepáis. Normalmente se acude, ya con esto termino, se acude a la Declaración de Cambridge sobre la conciencia. No sé si os sonará, de 2012 se reunieron una serie de
científicos y académicos de diferentes ramas y llegaron a la conclusión de que, bueno, no eran necesarios ciertas partes del cerebro, como el neocórtex y demás, para catalogarse a los animales como sintientes. Llegaron a la conclusión que al menos los mamíferos, las aves, todos los mamíferos, las aves y otras criaturas, que podrían ser pues, otros vertebrados o algunos invertebrados, entre ellos los pulpos, son animales sintientes, tienen esas capacidades subjetivas. De esos animales que quedan ahí en ese limbo, en ese límite de no se sabe, todavía no hay evidencia científica de si son sintientes o no, se acude normalmente al principio de cautela. Es decir, bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero si no hay ningún tipo de necesidad, y cuando habla de necesidad, cuidado porque también cuando hablamos de necesidad es un término amplio y abstracto, pues al menos vamos a intentar no dañarles entre tanto, aunque no se les considere de forma moralmente relevante. Y bueno, espero que os hayan quedado claros los conceptos de sintiencia y de especismo, que son básicos para entender la ética animal, pero que si tenéis alguna preguntita más luego, pues yo encantado de recibirla. Muchas gracias.